Bueno, este hecho, ¿no?, de violencia que se suma a un cronograma, lamentablemente, de registros de hechos violentos que queremos analizar. Lo mencionamos, en la madrugada del domingo de la semana pasada, el 19 de septiembre, se conoció que falleció este joven con heridas de armas de fuego en Barrio Alberdi. Después, el jueves a la noche, se conoció un hecho que nosotros acompañamos informativamente, abordábamos el viernes, pero el jueves a la noche tuvo lugar este hecho a las 20:30, en donde una camioneta cruza a estos tres jovencitos y se raja el arma, ¿no? Les tira un montón de tiros, uno de ellos está complicado, ha perdido el 50% de la movilidad de su cuerpo, los otros han sido de alta, pudimos hablar la semana pasada con uno de ellos. El sábado se conoce este hecho de violencia en Alberdi, en donde otro joven de 30 años es baleado, tiene 4 impactos de bala en su cuerpo, se está recuperando. Y después también se conoció el triste desenlace de este jubilado, esta persona que fue agredida, abordada en un asalto en su casa, en su vivienda, lo maniataron, lo golpearon y finalmente hoy se conoció el fallecimiento, ¿no?, de esta persona. Un violento asalto. Pero, ¿qué nos está pasando? Digo, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Es general? ¿Es en Río Cuarto? ¿Había antecedentes de este tipo de comportamientos en los barrios, en diferentes lugares? Porque no tiene que ver con un hecho en un lugar particular, no tiene que ver con un horario en particular, no tiene que ver con una franja etaria en particular. Yanina Moreno Zamanillo es ex subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, es psicoanalista y además es conocedora de lo social, ha caminado y camina a las calles de nuestros barrios y conoce del tema, así que con ella queremos analizar, enfocar qué nos está pasando con la violencia en esta ciudad. Así que vamos a establecer el contacto con ella para poder entender desde diferentes ángulos, ¿no? Es concejal, pero además también es subsecretaria de la niñez, ex subsecretaria de la niñez, familia, adolescencia, ha abordado estas temáticas en numerosas oportunidades y además es psicoanalista. Entonces está capacitada al respecto. En un tema que nos compete a todos, a todas, que nos preocupa, que como decíamos tiene que ver con diferentes barrios de la ciudad, con diferentes horarios del día y con diferentes franjas etarias. Vamos desde los 14 años, ¿no?, que ha resultado víctima. Uno de ellos hablamos la semana pasada con uno de los niños que fue impactado y que se estaba recuperando y que contaba que habían estado reunidos en una esquina ahí en la zona del cementerio y que de repente a las 20:30 de la tarde pasa una camioneta y a los tiros les impacta con las balas. Uno de sus compañeros ha perdido un 50% de la movilidad. Y bueno, y es una manera de resolver, es la manera de resolver últimamente las cuestiones, la violencia, el portar armas. ¿Qué nos está pasando? Bueno, lo queríamos hablar con Yanina Moreno Zamanillo, ahí la presentábamos recién, y ya está en diálogo con nosotros, con Puntal AM. Yanina, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿cómo te va? Bien. Bueno, estaba tratando de presentar el tema, no sé si escuchaste, digo, no tiene que ver con una franja etaria, no tiene que ver con un lugar puntual, no tiene que ver con un momento del día en particular. Esta forma que lamentablemente se está dando tiene que ver con la vuelta a la normalidad después de la pandemia. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, en realidad es un tema, la violencia urbana es un tema muy complejo de analizar y esta relación entre violencia, miedo e inseguridad se ha vuelto una teada como realmente difícil de desagregar, ¿no? Obviamente que la vuelta a la nueva normalidad ha hecho que algunas cuestiones se potencien, pero de fondo tendríamos que pensar no solamente en definir este tipo de violencia no como una secuencia de factores de riesgo o una cuestión natural, sino más bien como una forma de conflictividad que se da en la relación que existe hoy entre los sujetos, que no distingue, como bien decías vos, Paula, edades, ni territorios, ni segmentos sociales, sino que se ha vuelto una forma de conflictividad política y social, que remite a condiciones que tienen que ver con lo particular y con lo plural o comunitario, digamos. A mí me parece que las condiciones son las que hay que analizar en este sentido, de las formas de vida y de los territorios también que
en el cual transitan los sujetos y cómo se van armando esas tramitaciones para poder convivir, ¿no? Ujú. En este sentido yo destaco como dos elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con la familia y cómo un niño crece y se va desarrollando en un sistema familiar que ya hace bastantes décadas viene siendo diferente y donde el mismo sistema económico hace que al tener que trabajar los papás o los tutores o quienes estén a cargo de los niños, y a veces a salir a buscar changas, porque también tenemos altos índices de desocupación, hacen que haya una forma de crianza que es diferente a la de otros tiempos. Con esto no digo que hay épocas mejores ni peores, pero digo que son diferentes y eso hace que el sujeto desde niño conforme dentro de lo que es su subjetividad, formas de vincularse diferentes, donde estamos viendo que hoy la consecuencia es una crisis absoluta de valores, una crisis axiológica de valores. Eso como por un lado, para tener en cuenta los adultos que después tenemos y cómo desarrollan sus comportamientos en lo social. Y por otro lado, las condiciones reales y materiales acerca del hábitat y acerca de las condiciones que el Estado no está garantizando. Entonces digo, cuando uno hace un análisis integral, que vos bien referías recién de que esto hay que abordarlo integralmente, bueno, hay como falencias y vaciamientos en los dos sistemas, en el sistema familiar, que es el primario, que es necesario por una constitución psíquica saludable, sana, y la incorporación de valores que son fundamentales a la hora de vincularse, y después en el vaciamiento del Estado que no encuentra dispositivos que acompañan a estos sujetos. Entonces, sumado a la cuestión de post-pandemia, que bueno, aún no hemos terminado, pero ya tenemos como una liberación más grande, hace que esto se potencie. Ujú. Entonces estamos ante un fenómeno que es muy complejo de resolver y donde yo considero que se ha retirado de manera absoluta el estado del territorio y nos hemos quedado pensando solamente en lo epidemiológico y no en los otros tipos de pandemias que son más simbólicas y más de tipo de corte político-social que son necesarias para acompañar a los sujetos de la ciudadanía. Claro, porque por ahí se buscan diferentes situaciones que de manera integral sería como otro tipo de abordaje, digo, poner más policía o un plan que tape ese bache de falta de trabajo. Entonces, digo, y es todo un círculo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación, con la contención, puertas adentro en la casa, en la familia, en las escuelas que han tratado de hacer lo que se ha podido con la semipresencialidad? ¿Y qué más tiene que hacer el Estado o cómo tiene que hacerlo en el caso de que no haya hecho hasta ahora, ¿no? Y en realidad, hasta en la cuestión familiar, el Estado debe acompañar en el fortalecimiento de estos vínculos, desde cómo acompañar a una mamá en una función que es fundamental para el bebé y para una construcción psíquica sana desde el amamantamiento, hasta cómo acompañar en las conductas cotidianas que un niño requiere en la presencia, ¿no?, del adulto para ir marcando ese caminito que después lo lleva a la vida adulta para que él tenga sus herramientas y poder desarrollarse y enfrentar la realidad solo. Y el Estado en esto también ha quedado como vaciado de políticas porque se ha puesto a pensar entre, digo, cuando me refiero a esto, digo, me refiero a las políticas nacionales, provinciales, locales. No hay que elegir entre una cuestión y la otra, salud o economía, salud mental o educación, digo, hay que revisar todos los ejes porque todos son claves en la integralidad que responden a lo que Ujú. requiere un sujeto en sus derechos. Y en ese sentido, bueno, la educación hizo lo que pudo porque se tuvo que ayornar muy rápidamente, Ujú. pero al mismo tiempo estaba, fíjate Paula, por detrás que no estaban generadas las condiciones que ni para los docentes ni para los alumnos para acompañar estas situaciones. No, y acá viene una pata clave que quiero aprovechar para preguntarte a vos como Sí, psicoanalista. Digo, son muchas las referencias a cómo ha impactado
psicológicamente, psíquicamente, la pandemia en los individuos. Y entonces por eso digo, ¿tiene que ver o cuánto tiene que ver la violencia catártico, lo que sea, en todo lo que se estuvo conteniendo este tiempo o en la falta de contacto social? Somos seres sociales, digo, ¿tiene que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Es aleatorio? Digo, el Río Cuarto tiene episodios de violencia cada tanto, no hay que agruparlos y analizarlos como un fenómeno, sino como cuestiones aisladas. ¿Cuál es tu óptica como psicoanalista? No, yo creo que en ese sentido ha afectado de manera significativa la salud mental de los sujetos y en eso no hago distinción de edades porque creo que a todos nos afectó de manera diferente y me incluyo porque somos todos sujetos y tenemos todos diferentes oportunidades y diferentes herramientas para la cual afrontar diferentes situaciones problemáticas, pero sobre todo lo que tuvo que ver a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, quedaron como poblaciones mucho más vulnerables, porque un contexto de encierro, desde la perspectiva psicoanalítica, no deja de ser un contexto donde uno queda de alguna manera con características que llevan a psicotizarse. Vos fíjate que Sí. los contextos de encierro, por ejemplo, carcelarios, no han ayudado en toda la historia de, por lo menos de Argentina y Latinoamérica, a que podamos reinsertar nuevamente a la sociedad alguien que cumplió su condena, porque no son contextos favorables psíquicamente para nadie. Eso por un lado, y eso al abrir, se abre como una compuerta donde deja liberado todo lo que fue reprimido en el sujeto para pasar al acto sin pensar directamente, y Ujú. bueno, esto remite después lo que vemos, agarrar un arma y no tener culpa de dispararle a alguien, o de herir a alguien, o de lastimarlo, o llegar hasta la consecuencia de la muerte. Y por otro lado, como consecuencia en estos términos, también ha generado muchísimas situaciones de ansiedad y depresión. Entonces estamos en un contexto complejo. Hoy la forma de vincularnos ha quedado mediatizada por la violencia o por la conflictividad mínimamente, por cuestiones agresivas, desde la palabra hasta lo simbólico y a veces en estas situaciones que ustedes están informando, bueno, pasando al acto ya de dañar a otro sujeto. Inclusive, te digo más, Paula, sumado a este análisis desde esta perspectiva, de hechos que no sabemos, porque no se pueden informar a no ser que sean muy bien tratados Mm. comunicacionalmente, ha habido muchos suicidios en nuestra ciudad en estos últimos Mm. tiempos, en estos últimos meses, y no tenemos esa información los ciudadanos, porque también si no se trabaja bien, se genera un efecto dominó, pero en jóvenes también. Entonces digo, es la consecuencia de un encierro que ha dejado mucho daño y que me parece que va a llevar mucho tiempo también de trabajar. Sí, y que el análisis era, estamos aprendiendo sobre la marcha, esto es ensayo y error, pero digo, hay tantos comités de expertos, tantos científicos, tanta gente especializada en algunos temas, que por ahí lo que faltaba era ponerse de acuerdo en común para a ver, atravesar todos los sectores y esta integralidad de abordaje, que uno lo menciona, se sabe que no es fácil, es muy complejo y por ahí no se llega a tapar todos los huecos y los baches, pero el Estado tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar, y Río Cuarto en ese sentido viene mostrando un creciente aumento en todas las cuestiones que respectan a la inseguridad. Bueno, nosotros actualmente, yo estoy ahora trabajando en el Consejo Deliberante, venimos trabajando también el tema, y no solamente con lo que tiene que ver en situaciones que remiten a la periferia de la ciudad, sino que hay otras cuestiones de violencia que atraviesan también a otros sectores sociales que no se ven o no se denuncian públicamente o no toman ese estado público, pero que sí también ha ido en aumento y en crecimiento por el corrimiento del Estado de lo que tiene que ver con proteger a los ciudadanos y prevenir ciertas situaciones, porque bueno, tendríamos que estar llegando antes, no hablar de cuestiones cuando ya los hechos están acabados, porque bueno, las consecuencias a veces son la muerte, que es irreversible. Pero Río Cuarto lamentablemente ha dejado de ser una ciudad en la donde uno puede estar tranquilo. Por eso te digo, no es una sensación esto del miedo, sino que ya es
una percepción real de que todos los ciudadanos están atravesando. No se puede remitir solamente a un territorio, sí queda como más manifiesto a veces por los comunicados públicos que se dan en ciertos lugares, pero no tiene que ver solamente con la zona. Si No, hemos trabajado un mapa del delito y sí. se da de igual manera en todo el territorio de la ciudad. Así que bueno, son diferentes tipos de delito también, eso hay que analizarlo en profundidad y también hacer referencia a lo que son los delitos de tipo virtual, que la pandemia favoreció a que al estar encerrados se dieran algunas cuestiones desde la virtualidad respecto a las violencias que se dan en el ciberespacio, digamos. Sí, también es otro tema del que nos vamos a ocupar en instantes cuando pasemos a la próxima entrevista, Janina, pero esto que mencionabas recién sobre el mapa del delito tiene que ver con un proyecto que presentaron ahí desde la oposición y funcionarios a nivel nacional y por ahí provincial decían que los hechos de inseguridad no tenían que ser analizados como tales, sino que eran una cuestión que estaba imponiendo la agenda de la oposición. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Este tipo de respuestas, digo, ¿qué pasa cuando se responde de esta manera? Digo, ¿cuál es la No, percepción? la agenda la pone la realidad. Digo, la realidad es la que interpela hoy a los oficialismos. Nosotros como oposición tenemos el deber y la responsabilidad de materializar eso en cuestiones diagnósticas y propositivas para llevar también y acercar soluciones, no solamente para funcionar como un organismo de contralor. Pero esto no es algo que nosotros estemos poniendo en agenda, está a la vista de cualquier ciudadano y uno en la mesa que se siente a charlar de familias, amigos, sabe que alguna persona que está vinculada con nosotros ha sufrido en estos últimos años hechos de violencia que la verdad bueno, que son realmente preocupantes, cuestiones que antes no sucedían. Igualmente hay situaciones que también no quedan visibilizadas y te digo por contacto que por ahí uno tiene con referentes de las fuerzas de seguridad, la pérdida de niños, niñas y adolescentes que se dan todos los fines de semana, que se van de sus casas o que por alguna razón desaparecen de sus hogares, eso tampoco se está informando, pero hoy están ocurriendo más situaciones de las que nosotros creemos. Se ve una parte de la realidad y las denuncias llegan en una parte también porque la sociedad se ha cansado de denunciar situaciones y el Poder Judicial no está tampoco a la altura de las circunstancias dando las respuestas que hoy necesita la ciudadanía. Uh-huh. Janina Moreno Samanillo, muchas gracias por la nota con Puntal AM. No, gracias a vos, Paula, que tengas buen día. Muchas gracias. Ahí estaba entonces, bueno, gran conocedora, ¿no?, de lo que es el tejido social y además también ex subsecretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Janina Moreno Samanillo.